Bienvenidos a Voces de Salud, el podcast. Este es un instrumento del Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, donde conversamos con todos nuestros especialistas, gerentes, médicos, con todo nuestro personal para darle a conocer a todo mundo lo que tenemos dentro de nuestro staff y los servicios que estamos ofreciendo. Vamos a conversar hoy con el doctor Edward Alonso, del cual vamos a hablar, solamente vamos a hacer una biografía pequeñita, abreviada, porque tiene muchas especializaciones y podríamos destinar todo el programa, todo el tiempo que nos corresponde a simplemente hablar de sus estudios. Se hizo doctor en medicina en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Tiene un título de cirujano cérvico bucomaxilofacial de la Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago y el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez. Tiene un posgrado en cirugía cráneo-maxilofacial, plástica facial y reconstructiva, certificado por la Academia Brasileira de Cirugía Plástica Facial de Sao Paulo, Brasil, un fellow en cirugía del síndrome obstructivo del sueño, certificada por el Núcleo del Sueño en Sao Paulo, Brasil, y también un diplomado en rinología y senos paranasales por la Universidad Autónoma de México. Hasta aquí vamos a dejar su presentación y vamos a conversar con el doctor Edward Alonso, al cual le damos la bienvenida. Cómo no, buen día. Gracias por la invitación. Estamos acá para servir a la comunidad. Vamos a comenzar hablando de qué es la cirugía bucomaxilofacial. Hay una conexión, pero hay parte de la expresión que la gente no lo entiende. ¿La cirugía bucomaxilofacial abarca qué? Bueno, es bueno enfatizar que lo que es la cirugía maxilofacial en sí es una especialidad que se encuentra entre una línea entre lo que es la medicina, la odontología, lo que es la cirugía plástica, neurocirugía y otras especialidades afines que están en todo el aspecto a nivel facial. Generalmente el médico o el odontólogo que está en esta disciplina, realmente cursa un tiempo en formación de alrededor de 4 años. Y se encarga básicamente de todas las afectaciones de lo que es la cara, la boca y el cuello. Ya. Entonces, doctor, ¿cómo definiría usted el papel de este cirujano, de este especialista, el maxilofacial, dentro de un hospital de trauma, como en el caso nuestro, donde llegan muchísimas personas con afectaciones importantes en el área del rostro y la cara? Bueno, podemos decir que el cirujano maxilofacial es el arquitecto de la cara en Ok. los casos de traumatología a nivel facial. Es el especialista que se encarga de armonizar, de reconstruir y llevar a su mejor expresión esas lesiones que ocurren a nivel de la cara. Cuando hablamos de trauma facial, porque es sobre esto que vamos a hablar básicamente, ¿qué tipo de lesiones suelen recibir, con qué tipo de lesiones se suelen recibir pacientes principalmente en el profesor Juan Bosch aquí en La Vega? Bueno, son generalmente lesiones que aparecen en el tejido blando del rostro, de la cara y en las áreas óseas o lo que son los tejidos duros en la cara. Muchas fracturas Sí, tiene una gran cantidad de clasificaciones Ok, que más adelante vamos a ir definiendo en la ok, necesidad del programa. perfecto. ¿Por qué considera usted que es vital este servicio dentro del proceso de recuperación integral de un paciente que ha sido, que ha llegado politraumatizado? Bueno, debemos decir que la primera causa de este tipo de accidentes realmente es por accidente de tránsito. Otras pueden ser por ejemplo, por deportes y otra por agresión. Ok. La gran mayoría de estos traumas que se presentan en nuestro hospital generalmente son por accidente de tránsito. Y la gran mayoría de ellos son en personas jóvenes. Ok. Generalmente la primera asistencia que se le dan a estos pacientes generalmente ocurre en el área de emergencia, donde se aplican una serie de atenciones, como es el ABC o el ATLS, donde se vigilan y se valoran ciertas vigilancias, como son el tema de la respiración, los sangrados y el apoyo vital en el momento del trauma a nivel de la emergencia. Ok, ustedes se auxilian principalmente de diagnóstico de imágenes. ¿Utilizan más imágenes para diagnosticar las lesiones o también utilizan otro tipo de medios para determinar?
Bueno, generalmente lo ideal es el examen clínico del paciente cuando llega a la emergencia, en base a cómo está, se encuentra el paciente, la estabilidad del paciente es lo principal que hay que tomar en cuenta en el momento de su llegada. Ya lo que son los estudios de imágenes se realizan después que el paciente esté estable en Ok, el área de emergencia. ok, Porque generalmente estos pacientes vienen con lesiones a nivel de tercio medio de cara y esas lesiones pueden presentar sangrado y obstrucción de la vía aérea. ok, Y al presentar obstrucción es de vital importancia que esto esté resuelto antes de enviarle a hacer algún tipo de estudio. Dentro de los estudios que se realizan, realmente vamos de lo más simple a lo más complejo. Entre ellas está lo que son las radiografías convencionales, AP lateral de cara, radiografías panorámicas, pero como tenemos ya mucha tecnología en nuestro centro, realmente se envía inmediatamente a hacer una tomografía de cara, de reconstrucción, que nos da una dimensión real de cómo están las fracturas, el desplazamiento de ellas y la complejidad de ellas. ok. Y ahí se establece, desde ahí se establece el plan a seguir con el paciente. Como te dije anteriormente, lo más importante en estos pacientes es el apoyo vital. Ok. Esos pacientes vienen no solamente con traumas faciales, sino que también vienen con fracturas a nivel de miembros inferiores y superiores y con fracturas importantes como son los traumas craneoencefálicos, que realmente son una de las causas de muerte más frecuentes en estos pacientes. Y de lesiones permanentes. Sí, claro. ¿Cómo es el proceso que vive un paciente desde que llega con un trauma facial hasta que logra su recuperación? Bueno, el paciente, primero por la historia que tiene del accidente de tránsito, es llevado al hospital, es manejado con las prioridades importantes en él. Y de principio, nosotros entramos como, no de inmediato, sino que se espera estabilizar. Si hay lesiones que son más importantes que lo que son las lesiones faciales, primero se recuperan esas lesiones. Ok. Y después entonces entramos nosotros para poder hacer una reconstrucción adecuada en el paciente. Es importante recalcar que los primeros días del accidente son los días fundamentales para tú poder organizar y hacer una ingeniería arquitectónica lo más ideal posible en estos pacientes. De acuerdo. ¿Cuáles son los primeros pasos que realiza el equipo de maxilofacial con un paciente en emergencia, un paciente de este tipo? Como te dije anteriormente, realmente lo que los recibe son los emergenciólogos. Emergenciólogos. Y eso nos lo derivan a nosotros. Ok. Nosotros evaluamos al paciente, valoramos lo que son sus vías aéreas, verificamos que no haya lesiones obstructivas y en base a eso entonces planificamos un procedimiento quirúrgico en el paciente ya cuando esté el paciente estable y que esté en condiciones de hacerlo. ¿Qué tipo de técnicas o procedimientos utilizan desde el departamento para reconstruir un rostro afectado por un accidente? Ahí tiene mucho que ver la plástica, ¿no? Sí, claro que sí. De principio, lo que debemos de valorar son tres aspectos fundamentales en esto. El primero es que tratamos de mejorar el aspecto facial, mejorar la función y estabilizar las estructuras craneofaciales. Para esto hay que valorar unas clasificaciones que utilizamos en cuanto son los tipos de fracturas. Las fracturas más frecuentes que se observan en este tipo de accidentes, generalmente vamos desde heridas simples en la cara Ujú. a fracturas nasales, que son las fracturas más frecuentes, porque es la parte más proyectada de la cara. Luego va lo que son las fracturas de Lefort, que fueron descritas por un cirujano francés llamado René Lefort, y que clasificó esas fracturas en base a la debilidad de la región facial o del cráneo, de los tercios medios, superiores e inferiores. Entonces, el Lefort 1 es llamado también una fractura flotante, porque es una lesión o una fractura horizontal que desplaza todo lo que es el piso nasal y el paladar. Ok. Y los dientes se quedan entonces como si fueran el aire. El Lefort 2, que es también llamada piramidal, que es una fractura que va desde lo que es la región frontonasal hasta abordar toda la parte de la región del piso de la órbita hasta el maxilar. Y una que es la más grave de todas, que realmente tiene mucha relación con las fracturas de base de cráneo, que es la fractura Lefort 3, que también es llamada disyunción cráneo-facial. Estas lesiones realmente están en concomitante relación con fracturas a nivel craneofacial y hay mucha intervención tanto como el neurocirujano como de nosotros.
Existen otras como son, por ejemplo, las fracturas de malar, las fracturas de arco cigomático y las fracturas mandibulares. Dependiendo del tipo de fractura, entonces se hace una planificación para reconstruir. En nuestro hospital es muy frecuente que lleguen fracturas que uno lo denomina fracturas panfaciales. ¿Y esas son? Esas fracturas son las que presentan todas las fracturas descritas anteriormente. Tiene fracturas Lefor 1, Lefor 2, fracturas frontales, fracturas mandibulares, fracturas de malares y de arco. O sea, toda la cara está fracturada. O sea, como una especie de aplastamiento, por decirlo. Aplastamiento Ok, totalmente de la cara. Y es una cirugía de gran impacto. O sea, y son pacientes con mucha morbilidad. ya. Las reconstrucciones de este tipo de pacientes son unas reconstrucciones bastante arduas. Y como dije anteriormente, para que la arquitectura de esta reconstrucción sea lo más factible posible y que quede en las mejores posiciones posibles de estos casos, es actuar de una forma temprana. Ok, Ya cuando estas fracturas, por ejemplo, tenemos ciertas situaciones de debilidades que no es de parte del hospital, sino de parte del sistema de salud que tenemos, que a veces, por ejemplo, un paciente llega, está en intensivo, dura 10 días, 15 días intensivo para recuperarse. Luego, para presentar una autorización para los materiales que hay que colocarle, eso se prolonga demasiado. Y el paciente dura un mes para poder recuperarse y para poder autorizar esos materiales. Entonces, en un ese mes proceso se van consolidando se las consolidan las fracturas y es fracturas. mucho más difícil de tú hacer una reconstrucción idónea en el momento. Ok, eso complica mucho el proceso, pero imagínese, parte de el proceso mismo. Sí. En su experiencia, ¿qué papel juega la precisión quirúrgica y la coordinación con otros departamentos o áreas médicas del hospital en la atención oportuna al paciente y su posterior recuperación? Las fracturas o el politraumatismo realmente debe ser manejado de una forma multidisciplinaria. La gran mayoría de pacientes, como te dije anteriormente, viene con fracturas no solamente de cara, sino también de miembros inferiores. En ocasiones trabajamos en conjunto, tanto el área de cirugía maxilofacial con ortopedia, como cirugía maxilofacial con neurocirugía, y así manejamos un conjunto afín para mejorar la atención primaria y oportuna del paciente. Generalmente lo hacemos, hay ocasiones que no pueden ser, porque hay lesiones que comprometen más la vida del paciente que las fracturas faciales. Ok. Muchas veces la gente ve solo el resultado final, pero no se imagina, no tiene remota idea del trabajo que hay que realizar para llegar hasta ahí, a ese resultado final. ¿Qué aspectos de la labor que ustedes realizan se considerarían o se podrían ver como invisibles en medio de este proceso, pero que son determinantes? Sí, la gran mayoría de familiares de pacientes y de personas generalmente ven la cosa macro, o sea, las cosas grandes que tiene el paciente. Ujú. Esas pequeñas fracturas que tiene en la cara, que son o sea, la puerta de la presentación de esa persona, que es la cara, a veces pueden pasar desapercibidas y no se puede, no le prestan atención a ese manejo. Los abordajes de nosotros son abordajes muy pequeños, porque el material que se coloca son materiales pequeños y por ende el abordaje son prolongados este tipo de operaciones en estos pacientes. Ok. Vamos a ir a una pausa para contextualizar un poquito más sobre lo que estamos conversando. Cuando retornemos, seguimos hablando con el doctor Eduard Alonso, encargado del Departamento de Cirugía Bucomaxilofacial del Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico, profesor Juan Bosch.